Cada día trae desafíos, preguntas, pero también trae nuevas oportunidades para que busquemos de Dios. Soy el pastor Nelson Hernández de la iglesia Gracia en la Antigua Guatemala. Quiero invitarte a que detengas un momento y que escuches esta palabra de parte de Dios que sin duda cambiará tu vida. Bienvenido y recuerda que mientras haya vida, hay esperanza. Comenzamos. En esta mañana vamos a hablar de la generosidad que me bendice. El domingo pasado Andrés preguntaba que si a alguien le regalaban X cantidad de dinero, ¿qué hacíamos, verdad? Y es como un poco como, ¿cómo decirles? Como poco creíble que si yo le digo, hermano Víctor, le voy a agarrar 20,000 quetzales. Miren, ni se mosqueó, ni se movió. Pero si yo traigo los 20,000 en efectivo, ahí la cosa cambia, ¿o no es cierto? Hasta va a decir, no, hermano Nelson, no se preocupe, pero gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vivo y a todo color la cosa cambia. Por eso dicen que amor de lejos, mejor termine. ¿Por qué? Porque no es lo mismo amar a la distancia, ¿verdad? Entonces, las cosas cuando son más cercanas, pues la acción o el resultado es diferente. Entonces, la mayoría de veces cuando hablamos de bendición, y creo que todos quisiéramos ser bendecidos, y tu bendición, pues dependiendo quiénes seamos, dónde vivimos, con quién nos relacionamos, así son nuestras metas aspiracionales para ser de bendición. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que ande en bicicleta y esté anhelando una moto. Y no es lo mismo que alguien que tenga una moto esté anhelando un carro. El que tenga un carro no es lo mismo el que esté anhelando 2 carros o subimos de nivel y aún su helicóptero. Y así nos vamos, ¿verdad? O sea, mis anhelos no son los mismos que los de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos pues anhelos y metas hacia donde queremos llegar. Para algunos estar bendecido es con que tengamos salud más que suficiente. Y otros dicen, bueno, no, yo quiero subir un poquito más la barda, que aparte de tener salud, pues quiero tener un vehículo que no me esté molestando. En vez de estar alquilando, pues yo quiero comprar mi casa propia. Ya tenemos una casa propia, ahora queremos un terreno adicional. Entonces, hay veces que no sabemos hasta dónde poner un límite. Y ese límite es en base a lo que yo puedo administrar y en base a lo que yo puedo, escúcheme esto, bendecir a otros. Porque la bendición que Dios nos da, dice la palabra de Dios, que no añade tristeza, sino añade alegría, gozo. Hay gente que no se gasta ni un centavo con tal de no, o sea, no compra ni una papa frita con tal de no gastarse su dinero. Entonces, ¿para qué tiene el dinero? Por eso cuando hablamos acá en la iglesia le decimos, mi hermano, si usted va a disfrutar ir a la estancia y se va a gastar, no sé, 300 quetzales, disfrútelo. Nada que ahí medio cortando la carne y la billetera, ay, 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 ay. ¿Por qué? Porque obviamente usted no está saboreando, no está degustando. Y cuando no tenemos dinero, pues disfrutemos la tortilla con sal que estamos comiendo. La Biblia es clara cuando dice que demos gracias a Dios en todo y por todo. ¿Por qué razón? Porque estar en un restaurante caro o estar en nuestra mesa con una tortilla con sal no nos hace ni más ni menos. Sino lo importante es entender cuándo tengo y lo tengo que disfrutar y cuándo no tengo y también lo tengo que disfrutar. Hay mucha gente que anhela tener 15 años de nuevo, más las mujeres. Cuando yo era patoja, parecían moscas los patojos detrás de mí. Y la juventud y estas canas no las tenía, las arrugas, mejor ahí dejémoslo. Pero hubieran visto el pegue que yo tenía y eso y lo otro. Pero está bien, las que tienen esa edad, ¿cuántos años tienes tú? 16, por ejemplo, muchas mujeres te envidian. Entonces disfruta la edad que tú tienes, toma buenas decisiones, vive tu momento,
agradece que tu mamá te cuida bastante, por ahí ya me contaron. Pero está bien, disfruta tu momento. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en tu vida que vas a tener 40, 45 años y vas a querer regresar. Ahora, los que ya tenemos de 25 años para arriba, disfrutemos lo que hoy tenemos, hermanos. Disfrutemos el tronerío de las rodillas cuando nos levantamos. Trac, 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 trac. Que si nos queremos agachar ya no hay forma que nos levantemos. Pero disfrutémoslo, eso se llama bendición. Y disfrutar la bendición que Dios nos da, ¿ya? Entonces la idea no es anhelar algo que en este caso, pues, ya no podemos alcanzar, ya no podemos retroceder el tiempo. Pero sí podemos disfrutarlo de hoy y tener una vejez digna. Cuidarnos, lo que comemos. Y dentro de todo esto, se llama bendición. Ahora. Wow, está alegre allá, ¿verdad? Muy bien. Ahora, yo quiero que hablemos de algo que pasó en el libro de Lucas, en el capítulo 6 en adelante. Pero quiero parafraseárselo un poco para avanzar en el tiempo. O con el tiempo, mejor dicho. La palabra de Dios habla, o mejor leamos Lucas 16 y 19 y ahí entramos. Dice Lucas 6, 17 al 19. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llamado llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí vemos que Jesús llegó a un lugar, la gente lo seguía y muchas personas seguían a Jesús no por entender que él era el Mesías, sino era por los milagros que habían recibido de parte de Jesús. Inclusive al final en el 19 dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a otros. Entonces, aquí venían estas personas para ser sanadas, para ser transformadas corporalmente, mas no espiritualmente. Muchas veces nosotros buscamos de Dios para recibir un beneficio material y no un beneficio espiritual. Recordemos que la transformación empieza de adentro hacia afuera. Y la mayoría de veces nosotros, o la mayoría de religiones, buscan una entidad suprema para recibir un beneficio espiritual. Muchas veces nosotros preguntamos, miren, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Y más en las iglesias de la prosperidad, todo dice, aleluya, gloria a Dios. Y la gente está tan enfocada en cosas materiales que pierden lo más importante. Nos está haciendo tierra tanto ruido, ¿verdad? A mí me está costando concentrarme. Bueno, ahora, fíjense que en alguna ocasión, hace muchos años, yo tenía un trabajador y total de que él no ganaba tan mal con nosotros, pero le salió una oportunidad de ir a trabajar a otra agencia y le iban a pagar como 20,000 quetzales más o menos. Entonces, cuando me contó, yo le dije, mira, felicidades, que te vaya bien, dale, ¿verdad? Nosotros no te podemos pagar toda esa cantidad de dinero, excepto si no le pagamos a nadie y te pagamos a vos ese dinero, ¿verdad? Total, y que él se fue a trabajar a otro lado. Les cuento esto, ¿por qué razón? Porque muchas veces valoramos ciertas cosas, pero le perdemos de vista a otras cosas que no aparentan, pero valen más que otras. Total, que él se fue a trabajar. Y total, de que como al año me llama y me dice, Nelson, ¿será que puedo regresar a trabajar de nuevo a tu empresa? Y yo le dije,
No creo, le dije yo, porque vos ganás mucho dinero. Es que no importa cuánto me pagues, me dice. ¿Cómo así? Le dije, lo que pasa es de que es cierto, me están pagando mucho dinero, pero ese dinero más bien me está sirviendo para pagar doctores y comprar medicina. ¿Por qué razón? Porque trabajaba tanto que su cuerpo se estaba desgastando. Los nervios los tenía sumamente alterados. Total que al final, no sé qué hizo él, regresó ganando un poquito más de lo que tenía con nosotros, pero obviamente él ya estaba más relajado, más sano. Cuando él se fue de la empresa, era una persona normal, un poco entre delgadita y gordito. Cuando yo lo vi de nuevo y llegó a la agencia, ¡pum!, gordísimo. ¿Por qué? Porque se quedaba tarde trabajando, comida chatarra, etcétera, etcétera. O sea, estaba mal. Y muchas veces, como les digo, a veces nosotros buscamos el beneficio físico, pero olvidamos nuestra salud y muchas veces olvidamos las cosas espirituales. Entonces, dentro de este punto, Jesús venía, le voy a subir un poquito más de volumen. Jesús venía y aprovechó que tenía mucha gente a su alrededor. Y si ustedes leen, y les invito a que lean este capítulo 6 de Lucas en el resto de la semana, ustedes van a ver ahí que Jesús aprovechó para hablarles de las bienaventuranzas. ¿Se recuerdan de las bienaventuranzas, verdad? Bueno, entonces aprovechó para hablarles de las bienaventuranzas, aprovechó para hablarles del amor al prójimo. Esperen un momento. ¿Me escuchan ahí, hermanos, o escuchan más afuera que lo de acá adentro? ¿Están bien? Entonces yo estoy nervioso. Ok. Muy bien, entonces viene Jesús y aprovecha para hablarle de las bienaventuranzas, aprovecha para hablarle de amor al prójimo, aprovecha para que las personas entiendan que hay que hacer el bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos calumnian, dar la otra mejilla. Si te quitan la capa, da la túnica. Y a cualquier persona que les pida, que le den. Entonces acá viene Jesús y les cambia completamente a lo que ellos pensaban que iban a ir. O sea, viene alguien y llega con Jesús y le dice, mira, yo quiero que me sanes. Va, pero está bien, espérate, un momento. Yo te puedo sanar. Pero primero tenés que saber que hay que hacerle bien a los que te aborrecen. Hay que entender que hay que bendecir a las personas que nos maldicen. Y Jesús empieza a obrar más y apelar más al amor de la persona en vez de sanar su estado físico. Y ahí viene Jesús y empieza a decirle a la gente, mira, si alguien te pega en una mejilla, ponle en la otra. Y después viene y dice, si te quitan la camisa, no, perdón, si te quitan la chaqueta, además de eso, dale la camisa. Por eso a Jesús, la gente que había sido sanada, no mucho lo quería también. ¿Por qué razón? Porque Jesús vino a poner muchas cosas mejores de la que la gente tenía. Y más adelante, del versículo 20 al 30, Jesús sigue hablándoles de lo que había que hacer como buenas personas. Y también aquí en el versículo 6:31, ¿alguien me puede leer 6:31 por favor de Lucas? Y ahí también hay un versículo clave. A ver si usted o alguien me dice qué significa ese versículo. ¿Alguien lo puede leer? Muy bien. Traten a los demás como a ustedes quisieran que fuesen tratados. Y a eso se le llama... Hermanos, tienen que recibir 10 o hasta 20 vasos de leche. Eso es de primaria. Es la regla de oro. O sea, eso es doctrinal. Pero está bien.
Ok, este versículo aprovechó Jesús a decirle la regla o la llave de oro, la regla de oro, como ustedes quieran llamar. Jesús les dice, miren, así como ustedes quieren ser tratados, ustedes traten a la gente. ¿Se recuerdan del buen samaritano? Esta persona trató al judío que estaba herido como él quisiera que lo tratara en esa condición. Hermano, mira, cuando tú tienes carro esperando que alguien pase, algún conocido, y más si es las 10 de la noche y ya no pasa bus, uno dice, Señor, por favor, que pase alguien que tenga carro y que yo lo conozca, que me dé jalón, porque ya no hay bus. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos carro y miramos a un desconocido? Y aunque medio lo conocemos, aceleramos y nos vamos. El punto es, aquí viene Jesús y les dice, así como ustedes quieren que sean tratados, así traten ustedes a las personas. Pero muchas veces nosotros seguimos patrones. Por ejemplo, cuando uno es empleado, uno dice, es que ese jefe es mala cara, mal genio, no me entiende, me regaña y esto y lo otro. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a ese puesto? Lo que aprendimos, eso aplicamos. Pero con Cristo es completamente diferente. Cristo viene y le dice a la gente, miren, así como ustedes quieren ser tratados, traten a la demás gente. Entonces cuando tú llegues a ser jefe, trata a la gente como a ti te gustaría que te trataran. Cuando tú tengas un negocio, primeramente Dios, trata a tus empleados como a ti te gustaría que te trataran. Ese es el principio. Y Jesús viene y le sigue hablando, aparte de la regla de oro, pues les habla y dice, miren, no juzguen y no serán juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Acá en la iglesia compartimos de que, inclusive tenemos una frase que dice, ven como tú eres y Dios hará el resto. Aquí no nos interesa tanto cómo vienes tú por fuera, sino nos interesa más lo que Dios puede hacer en tu interior para transformar tu vida. Ahí es donde empieza todo. Entonces, aquí viene de la mano eso, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, no condenéis para que no seamos condenados y perdonemos para que seamos perdonados. Ahora, todo lo anterior Jesús les dijo, ¿por qué razón? Porque la gente había llegado con él para ser sanados. Pero viene Jesús y les dice, está bien, si ustedes quieren ser sanados físicamente, pero es importante entender que hay que tratar bien a la gente, hay que amar a la gente. Si alguien te pide algo, si tú puedes, dáselo. Ese es un principio de ser un buen samaritano o un samaritano de corazón. Pero muchas veces, como miembros del cuerpo de Cristo a nivel general, nosotros nos enfocamos más en nosotros y menos en las personas que lo necesitan. Ustedes saben que en la iglesia, el primer domingo de cada mes recogemos víveres para los hermanos. Y yo quiero exhortarte, no quiero señalar quién trae y quién no trae, sino exhortarte, si no traes, pues tráetelo. Tráelo lo poco o lo mucho que tú puedas traer, tráelo para bendecir a otras personas. A mí me agrada mucho ver cuando hermana Alba agarra las bolsas y se lo da a alguien. Yo de lejos miro a esa persona que se lo dieron y ahí va la hermana o el hermano con la bolsona. Yo digo, wow, qué bendición. Y eso solo es el principio de cómo iglesia podemos hacer. Hay tantas cosas que podemos servir, pero muchas veces, y eso es lo que vamos a aprender hoy, es el hecho de que dejemos más las cosas materiales y enfoquémonos en las cosas espirituales para ver la necesidad de las otras personas. Ahora, esto es en base a lo que habla Jesús del amor y el afecto hacia otras personas. Y dentro de esto, o sea, hablar del amor, de los sentimientos.
En el versículo 38, por favor, acompáñame, que es la otra parte que habló Jesús. Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando y rebosando dará en vuestro corazón, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Ahora, miren acá, a mí me fascina esta parte. Jesús viene y entiende que la gente lo busca para recibir un beneficio. Viene Jesús y les dice: está bien, esperen un momento, ya después vamos a orar. Pero primero entiendan que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, y no tienen que señalarlo, no tienen que juzgarlos. Si alguien les quita algo, pues denle a esto, denle lo otro. Jesús empieza a dar un parámetro de cómo como cristianos, lo trasladamos a nuestro tiempo, debemos de actuar. Por ejemplo, si alguien hoy por hoy, no en esta iglesia o en otra mejilla, no puede poner la otra mejilla porque rápido se le sale el apellido o es de machete cuto, entonces, tengo que ir cambiando. El fruto del Espíritu, paciencia, apenas está en -10. Hay que ir subiendo el nivel, ¿verdad? Si en este caso, por ejemplo, si nosotros criticamos a alguien, dice la Biblia, no critiquen. Es que el hermano tal cosa. No, no. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ya vamos subiendo de nivel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, venimos como el resto de las personas buscando de Dios para recibir un beneficio hacia nosotros y un beneficio físico. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces de lo poco o de lo que Dios me ha dado, yo vengo y le doy a alguien. Por ejemplo, ayer en la mañana, ayer sábado, yo doy un taller para emprendedores. Y total y que terminamos un poco temprano porque yo tenía que ir ahí al evento. Entonces había ahí una señora que se llama Flori, estaba Marielos y estaba Kimi y otras personas. Entonces cuando terminamos yo les dije: miren, ahorita yo voy para un desayuno de mujeres, invito a las mujeres por si quieren ir. ¿Alguna de ustedes quiere ir? Y así como medio chivial, que no sé qué. Entonces, Kimi, ¿quieres ir? Le dije: sí, pastor, gracias. ¿Y Flori, quieres ir? Y ella no es cristiana, ¿verdad? Entonces yo le insistí, le dije: no, hombre, vamos, yo te invito. Y también le dije, bueno, tú, Marielos, tú ya habías pensado ir, ¿verdad? Entonces, total que cuando yo le dije, yo las invito y el desayuno vale 75 quetzales, 75 quetzales. Y total de que yo entendí que Dios me puso eso en mi corazón, porque yo me hubiera podido hacer el loco. 150, un buen plato de carne, me voy a un restaurante, ¿verdad? O sea, no es cierto. 150, bien voy a ver mi buen trozo de carne, mi puyacito. Y ahí sí no me chía la billetera, yo sí me lo disfruto, hermano. Pero cuando uno entiende que hay que bendecir a otros para recibir bendición, ese es un principio. Entonces yo les digo: vamos. Total, y que hasta les di jalón, las llevé al evento. Y miren, hermanos, cuando terminó el evento, yo me las acerqué y quedaron transformadas esas mujeres. Flori, la que no era cristiana, o la que no es cristiana, me dice, yo llegué y le dije: cuéntame, ¿qué te pareció? Tremendo, me dice. Lo que predicaron era exactamente lo que yo necesitaba. Y Kimi de igual forma, me dice: mire, pastor, usted siempre me bendice, gracias por invitarme. La palabra era para... Mire, eso lo tenía contemplado el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sino nos dejamos guiar por aquel que ya le conté, entonces obviamente no podemos ser de bendición a otros. Y para ser de bendición de otros tenemos que entender lo que Dios pone en mi corazón o en tu corazón para poder bendecir a otros. Porque no podemos llegar a andar afuera regalando dinero, ni que fuéramos, ¿cómo se llama el pato millonario? Macpato, ¿verdad? El millonario ganando dinero por todos lados. Es que me salió un video de Macpato hace unos días. Eso me recordé. No, porque no tenemos.
Una cuadra, 2 cuadras, ya nos quedamos sin dinero, ¿verdad? Otros 10 pasos ya nos quedamos sin dinero, ¿verdad? Pero no podemos andar así. Entonces, viene Jesús y aquí en el versículo 6, versículo 38, mira lo que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Entonces viene Jesús y les dice: ok, milagros quieren ver, espérense un momento. Primero es importante que entiendan que hay que amar a nuestro prójimo. Y después de esto, o sea, aparte de tratar bien, hay que darles a las personas. Y aquí dice: dad y se os dará, medida buena. Ahora, si ustedes leen, y los invito a que lean el capítulo 6, no hay ningún beneficio, por ejemplo, directo, cuando habla de las bienaventuranzas. Bueno, sí, ahí sí, porque van a ser consolados, etcétera, etcétera. Pero de amar a nuestro prójimo, hacer bien, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos calumnian, dar la otra mejilla. Solo cuando dice acá que demos, aquí ya empieza una promesa que dice que nosotros demos y se nos dará. Y no queda nomás ahí, sino dice una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Para los que no saben, yo llevo mi ropa a la lavandería. Y total de que tienen conmigo una oferta, o no sé si con alguien más, pero no sé si sigue o no está la oferta, pero uno lleva una bolsa y ahí la cantidad de ropa que le quepa a esa bolsa. Y me cobran X cantidad. Y total de que yo creo que por eso me dieron una bolsa de plástico ahora, porque antes era una bolsa como de costalito. Entonces yo metía la ropa. Iba a meter la ropa y así remecida y apretada, ¿verdad? Y ya ni se podía hacer. Y total, yo aquí traigo mi ropa y se la llevaba. Ahora entiendo por qué ahora me dan una bolsa de plástico, ¿verdad? Porque no puedo hacer lo mismo, quiero apretarla, ¡plac!, se rompe, ¿verdad? Pero de la misma forma, Dios nos bendice si nosotros damos. Es una bolsa que no se rompe. Y viene Dios y nos mete más. Ah, eso, tú diste bendición a otro. Aquí mete más, aquí metemos más, aquí metemos más. Eso es vivir en el reino. Así es como Dios actúa en nosotros. Y no esperemos a tener mucho para dar. ¿Por qué razón? Porque Dios no mira la cantidad, sino mira la intención de tu corazón. Eso es lo que mira el Señor. Y aquí dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Otra versión, cuando habla de vuestro regazo, quiere decir que se te va a recompensar, que va a llegar esa recompensa hacia ti. Mira, hermano, Dios obra de muchas formas. De muchas formas. En algunas situaciones que yo he estado pasando el Niágara en bicicleta, mira, hermano, de las personas que menos se imagina uno, Dios los bendice. Y de las personas que uno se imaginó que iba a ser de bendición para uno, naranjas agrias, hermano. Nada, nada. Y así es como obra Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que Dios toca el corazón de estas personas, pero aquel que te conté no los deja. Entonces dices: no. Pero Dios toca a otra persona, y esta persona sí quiere y nos bendice. Mi hermano, normalmente cuando yo salgo con alguien, a mí me gusta invitar. No por machista o nada, no. Sino yo invito a las personas porque yo sé que yo me llevo la bendición cuando invito a alguien. Y cuando alguien me insiste: yo lo invito. Yo por dentro seguro se quiere llevar la bendición. Se quiere llevar mi bendición, digo yo, ¿verdad? Entonces digo: bueno, está bien. Tengo que dejar que otros se lleven la bendición, ¿verdad? Entonces,
Si alguien quiere que tomemos un cafecito, tenga la certeza que yo lo voy a invitar. Excepto que usted de repente meta el tarjetazo antes que yo lo meta, o que usted pague antes, pero esa es mi intención, porque como persona yo entiendo que es mejor dar que recibir, que Dios me bendice, mientras yo más bendigo, Dios más me bendice. Hermano, mira, es cuando tú tienes una manguera así chiquitilla, y tú abres el chorro todo, y apenas sale un chorrito, ¿verdad? ¿Pero por qué razón? Porque el tubo de esa manguera es muy delgado. Pero este chorro espiritual que yo les estoy ilustrando en este momento, se necesita una manguera más gruesa para que salga más. Y nosotros muchas veces somos como esa manguerita que a puras penas sale agua de bendición. Y por más que Dios quiera abrir el chorro, no sale más. ¿Por qué razón? Porque tú no hemos aprendido a ser generosos. Y yo quiero que miremos dos ejemplos. Que el ser generoso no necesariamente es sinónimo de dinero, sino ser generoso puede ser con cualquier cosa o en cualquier circunstancia. Y quiero ponerte un ejemplo. Algunos han escuchado, o más las mujeres, de la historia de Noemí. Noemí tenía a su esposo que se llamaba Elimelec, y este hombre, su esposo, murió, y ellos tuvieron dos hijos. Tuvieron a Malón y Kelión. Ellos se casaron con dos mujeres, una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth, y vivieron por muchos años en esta región, en Moab. Pero después que murió su esposo y sus hijos, acompáñame a Ruth, a Ruth en el primer capítulo, versículo 7. Y mira lo que dice. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a su casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con nuestros muertos y conmigo. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí viene Noemí, y pierde a su esposo, pierde a sus dos hijos, y solamente le quedan las dos nueras, Orfa y Ruth. Entonces acá viene y le dice, miren, yo me voy a regresar a mi pueblo, ustedes regrésese a su pueblo, y muchas gracias por el amor que me tuvieron, el amor que le tuvieron a mi esposo y a mis hijos, o sea, a sus esposos. Entonces, miremos lo que dice el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. En el tiempo de Jesús, inclusive también en nuestros tiempos, una mujer que queda viuda queda desamparada. Y aparte de eso, pues, el compromiso que tiene con sus hijos. Entonces la sociedad judía ayudaba económicamente a las viudas. Entonces viene Noemí y dice, bueno, entonces yo me regreso a mi pueblo, me pueden ayudar porque soy viuda. Y lo mismo le dijo a sus nueras, regrésense a sus pueblos y rehagan sus vidas. Pero viene Orfa y llorando le dice, está bien, yo me regreso. Pero viene Ruth, su otra nuera, y mira lo que dice en el versículo 17, lo que le dice. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aunque me añada que solo la muerte
hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Aquí podemos ver que la generosidad no se trata solamente de dinero. Estas dos mujeres no tenían nada de dinero. Y la generosidad es dedicar un tiempo a escuchar a una persona. La generosidad es acercarse a alguien, un duelo, por ejemplo, y decirle, mira, estoy contigo, no estás solo. ¿Cuánta gente, hermano, se ha suicidado? Porque es que es gente que se siente sola, gente que se siente apartada del mundo. Pero ahí es donde Dios también nos puede usar para bendecir a otros. Viene Ruth y le dice, suegra, no se preocupe. Yo sé que ser una mujer viuda y ya grande de edad, va a ser muy complicado que usted se sostenga. Entonces viene Ruth y me fascina cuando le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Eso me encanta mucho. Hermano, mira, como familia, digamos, como familia de sangre, ¿cuándo es la única vez que nos juntamos todos? ¿Alguien me puede decir? ¿En un qué? Es un evento especial, pero no llegan todos. Pero ¿dónde es cuando llegan todos? Es un entierro, cabal. Y ahí todos estamos, vos, qué bueno verte, qué te has hecho. A ver qué día nos tomamos un cafecito. Y nada. De parte de mi familia, hacemos reuniones cada 3 meses. Y por ejemplo somos, para no decir un número tan alto, por ejemplo somos 40. Y de los 40 solo llegamos 7. Y ya hemos hablado que nos reunamos, que la familia es primero y lo otro. Y nada. Cuando nosotros podemos bendecir a otros, como les digo, no solamente es de lo económico, sino ser esa ayuda, ese apoyo, ese hombro donde alguien se puede recostar. Y aquí vemos exactamente que Ruth es un muy buen ejemplo para apoyar a otros. El siguiente ejemplo es que tenemos que bendecir a otros de lo que tenemos. Escúchame esto. Tenemos que bendecir a las demás personas de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Por ejemplo, ¿alguien escuchó la historia de Robin Hood? Robin Hood era un maleante, era un ladrón. Y él le robaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces la gente dice, ¡ah, qué pila de verdad! ¡Qué buena gente! Tal vez su intención no es mala, pero la forma en que lo hacía no era lo correcto. Es como, por ejemplo, yo voy con Andrés y yo sé que Ethan necesita dinero y Andrés en un descuido, y voy con Ethan y después, mira, tenía aquí 1,000 quetzales, ¿verdad? O sea, yo hice bien con Ethan, pero la acción que yo hice de quitar ese dinero a Andrés no es buena. Entonces, cuando nosotros entendemos que de lo que yo tengo puedo bendecir a otra persona, está bien. Hermano, si usted me quiere invitar a almorzar, ya es la segunda vez que se lo digo, el domingo antepasado se lo dije. Pero recuerde que yo invito. Ay, sí, ¿verdad? Pero el hecho es que, por ejemplo, si usted me va a invitar a mí, yo tengo que saber que usted me va a dar de lo que usted me puede dar. Yo no puedo esperar nada más. Yo me tengo que acoplar a lo que usted me va a invitar y entender que de lo que Dios le ha bendecido, usted me va a bendecir a mí. Usted no va a ir a empeñar su reloj para invitarme a almorzar. No, porque no es lógico, no tiene razón. Porque después usted no va a tener un reloj, se va a quedar desfasado. Entiendo cuando alguien no quiere invitar a alguien porque no tiene los recursos. Pero tal vez con una tacita de café, diría doña Florinda, usted puede invitar a alguien y platicar.
Pero como le digo, se trata de la intención. Acompáñenme por favor a Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 9. Y dice, aquí está un muchacho. Bueno, lo voy a poner en contexto. Había una gran multitud de personas, aproximadamente 5,000 hombres, y como les he predicado, más o menos eran entre 20,000 a 25,000 personas. Jesús viene y les dice a sus discípulos, ¿y qué hacemos con tanta gente? ¿Por qué no les dan ustedes de comer? Y sus discípulos les dicen, miren, no alcanzaría ni con cierta cantidad de dinero. Entonces el versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Miren, hermanos, algo así pasó con este piano. ¿Se recuerdan que la meta eran 5,000? Y superamos la meta por el doble. Inclusive los hermanos del ministerio que nos dieron la ofrenda que les había comentado, de seguro temblaron cuando escucharon que habíamos recogido tanto dinero. Porque creo que nosotros con Ethan hicimos mal el negocio. Porque la idea original era, lo que ustedes recauden, vamos a dar el doble. Si nosotros recaudamos 2,000, ellos nos daban 2,000. Si recaudábamos 3,000, ellos nos daban 3,000. Lo malo es que no escribimos eso con un licenciado. ¿Y qué pasa si duplicamos? Pero bueno, ahora ya aprendemos, ya aprendimos, ¿verdad? Pero lo mismo pasó con el piano. Miren, hermano, una multiplicación increíble. No teníamos, estamos con el deseo. Y de igual forma pasó con este niño. Hermano, tenía solamente 5 panes de cebada. Era el pan más sencillo en ese tiempo. Es como, por ejemplo, usted va a la tienda y usted pide una fila de francés o una flauta de francés. Y esos francesitos uno medio los hace así. Pero ¿cuánto cuestan? ¿Alguien me puede decir cuánto cuesta una fila de francés en la tienda? 2.50. Va, imagínense. ¿Y trae cuántos? 10. No. 10. 6. Wow. ¿En serio? Alara, qué barbaridad. Va, 2.50 y trae 6, imagínense. Entonces, algo así era la fila de francés que este niño llevó. Una fila de francés. Y después dice 2 pececillos. ¿Cuántos han comido yuca con esos pescaditos? No. ¿Verdad? ¿Cómo? Patín. Así se llama. Wow. Ok, aprendí algo nuevo. Esos pescaditos, patín, son unas cositillas así. Que medio uno lo mastica y uno, está rico. Pero eso es como el medio toquecito que le da a pescado, ¿verdad? Yo me imagino que eran 5 panes, era una fila de francés de nuestro tiempo y 2 patines y dos pececitos chiquitos. Y viene el discípulo de Jesús y dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Son como 5,000 hombres, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces viene Jesús y les dice, tráiganmelo. Yo vi la serie Los Elegidos y ahí se vieron unos pescadores así, ¿verdad? Y unos panes grandotes, pero según lo que yo creo, era como más pequeño todo. Pero lo más importante de esto es que empieza a suceder un milagro, y escúchame esto. De lo poco, de la intención, empieza Dios a obrar y a hacer un milagro. Y eso se llama sobrenatural. Lo natural es lo que nosotros podemos palpar. Podíamos ver la fila de francés y los 2 peces. Pero más hacia allá, Dios no solamente mira eso, sino mira la intención de nuestro corazón.
Viene Jesús, ora por los alimentos, se los da a los discípulos y le dicen, denlo. Y me imagino que los discípulos titubeando dicen, si solo está esto. Y me imagino que mientras se acercaban a dar a cada una de las personas, cada vez que sacaban un pescado, cada vez que sacaban otro pan, se empezaba a multiplicar y 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 a multiplicar. Eran como 20,000 personas, hermano. Y mira lo que dice en el versículo 12 de Juan 6. Cuando se hubieron saciado. Hermano, mire, yo he quedado saciado y a puras penas muevo los ojos. Y me dicen, ¿quiere más? Ya ni hablo. Solo así les digo. Solo un cafecito. Para que asiente. ¿Eso es quedar saciado o no? ¿Y cuándo es cuando uno queda saciado? Porque le gustó mucho. Porque muy aparte es llenarse. Ah, quedé lleno. Pero si a usted le gustó y le dice, ¿quiere repetirse? Ah, amén, 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 diría Luisito. Le sirven de nuevo y uno, aunque uno ya no aguante, qué rico está esto. Imagínense la calidad de pan que convirtió Jesús. La calidad de pescados que convirtió Jesús. Esa multiplicación. La gente se sació de algo que humanamente, que naturalmente no tenía, entre comillas, tanto valor. Hermanos, muchas veces nosotros le restamos valor lo que nosotros hacemos por otra persona. Mira, hermano, con el simple hecho de darle un abrazo a alguien, le cambias el pensamiento completamente. Puede ser que tenga meses que no tenga ni novio ni novia y está ahí tristeando y tú llegas y le das un abrazo con tanto amor de parte de Dios, hermano, y le cambias completamente la perspectiva y en su interior y empieza a entender que hay amor verdadero. A veces nosotros tenemos 5 quetzales y Dios te pone en tu corazón darle esos 5 quetzales a alguien. Y a veces uno dice, no, pero 5 quetzales no es nada. Más bien me va a maltratar si yo le doy 5 quetzales. Pero uno no sabe que esos 5 quetzales son los que necesita. Hermano, mira, una vez, yo me recuerdo que me fui a trabajar y por alguna razón ya no tenía el dinero para regresarme de la Avenida Las Américas para mi casa cuando vivía en la ciudad. Y yo voy a buscarme. Cualquier bolsa que tuviera en la ropa me la estaba buscando. ¿Y dónde dejé? No me recuerdo si eran 2 quetzales. Y voy a buscarme los 2 quetzales. Ay, qué clavo que me vaya colgando en el bus, decía yo. Qué clavo que me meta en la parte de atrás y que así como... qué claro, ¿verdad? Yo, no puede ser un líder de alabanza colgado. Y total de que yo mirando a algún conocido que me prestara 2 quetzales. La regla de oro, traten a otros como ustedes quisieran ser tratados. Y total de que ya eran las 8:30 de la noche. Un poco más, ya no voy a agarrar bus, decía yo. Entonces llegué con una persona, con un muchacho, ¿verdad? Y así como, va a pensar que le voy a poner o algo, ¿verdad? Y le digo, mira, vos, fíjate que, es que uno se pone todo nervioso también, ¿verdad? Fíjate que no encuentro el dinero para regresarme a mi casa. ¿Será que vos me puedes regalar? Porque ni modo que prestar, ¿verdad? ¿Cuándo le iba a devolver el dinero? ¿Será que vos me puedes regalar 2 quetzales? Se me queda viendo y... ¿Seguro que se te perdieron los 2 quetzales? Sí, le digo, sí. ¿Quieres verle? Me empecé a sacar las bolsas del pantalón. No, mira, no tengo. Basta, bueno. Y me da un billete de A5, hermanos. Y yo le digo, pues que no tengo sencillo para darte 3 de vuelta, ¿verdad? Yo pensando que él quería que le diera vuelto, pero él en su corazón
de seguro Dios se lo puso, darme los 5 quetzales completamente. Entonces cuando yo le dije, no tengo vuelto, no te preocupes, ahí te lo regalo. Mira, hermano, esos 5 quetzales me cambió ese momento. Entonces no es lo que la cantidad de dinero que tú des, sino es lo que Dios pone en tu corazón para bendecir a otros. Y eso fue lo que pasó con este muchacho. La Biblia no cuenta por qué él llevaba esa refacción. La Biblia no cuenta por qué llevaba esa flauta de francés o esos 2 pescaditos o esos 2 patines como tú dices. No cuenta la Biblia, pero sí cuenta que fueron bendecidos más de 20,000 personas por algo tan pequeño y algo tan insignificante. La generosidad, déjame decirte, y voy terminando con esto. La generosidad no depende de la cantidad que tú des, sino de la intención que tú tengas en tu corazón. Porque Dios solamente quiere activar tu fe para bendecir a otro. Y este otro que ha sido bendecido, su fe empieza a crecer. Mira lo que dice 2 Corintios 9, versículo 6. Pero esto te digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermano, mira, el ser generoso es una actitud, una acción de ser un buen cristiano. No es un tema de salvación, pero sí es un tema de ser un buen cristiano. De entender de que yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Pero también tengo que entender que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. La regla de oro. Tengo que tratar a los demás como yo quisiera que me trataran. Hermano, hermana, ame a su esposo como usted quisiera que la amen. Esposo, ama a tu esposa como tú quisieras que ella te amara a ti. Muchas veces nosotros queremos que nos amen primero. Si ella me da un beso, yo le doy un beso. Si no, no le doy nada. Si mi esposo me da para que me pinte las uñas, ahí sí le doy su besito. Siempre andamos negociando, pero en el reino de los cielos no hay que negociar. En el reino de los cielos hay que actuar. Hermano, mira que si nosotros damos, dice que vamos a recibir una medida rebosante, ajustada hasta donde ya no, y va a llegar a nuestra vida, a nuestras finanzas. Y no te estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, sino te estoy diciendo que aunque nosotros no anhelemos mayores cosas materiales, si nosotros somos generosos, Dios nos va a bendecir para que seamos bendecidos, pero principalmente para que nosotros bendigamos a otros. Ese es el principio. No malentendamos. No pongamos piedra a la gente que mientras más tú das dinero, Dios más te va a bendecir. No. No se trata si tú das 10,000, 50,000, 100,000. O si das 1 quetzal, 5 quetzales o 10 quetzales. Se trata de lo que hay en tu corazón. Estaba Jesús en el templo con sus discípulos. Y estaban viendo cómo la gente llevaba sus ofrendas. Y la Biblia dice que llevaba gente de mucho dinero. Y daba mucho dinero y hasta hacían alarde de lo que estaban ofrendando. Y dice Jesús, relata la Biblia, que llega una viuda y da de lo poco que tenía. Si nosotros usamos el humanismo, le dijéramos a la vida, no dé, usted no se preocupe, más bien nosotros tenemos que darle a usted.
Pero en el reino de los cielos no es quien da más o quien da menos, sino es la intención del corazón. Y viene Jesús y le dice a sus discípulos: esta mujer ha dado más que el resto de todas estas personas. Entonces pongamos en práctica lo que dice el versículo que leímos, que esta viuda sin duda alguna dio, y se le dio a esta persona, a esta viuda, y se le dio sin duda alguna una medida buena, una medida apretada, una medida remecida. Así como su pastor lleva la ropa a la lavandería, así esa mujer fue bendecida. Y si tú quieres ser bendecido, hermano, aprende a dar. No esperes a ser multimillonario. No esperes tener llena tu cuenta bancaria. No esperes tener el mejor sueldo, sino en lo poco, sé un buen administrador, sé fiel y sé generoso. Y termino con este versículo que estaba leyendo de 2 Corintios 9. Leamos el versículo, leamos desde el 6 de nuevo. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hermano, mira, si tú te das cuenta, nosotros casi no hablamos del diezmo, porque el diezmo tiene que ser algo que salga de tu corazón. Y si no le quieres llamar diezmo, y si quieres llamarlo como ofrenda, como hay otra línea teológica que le habla, no, porque el diezmo, el Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento es ofrenda, no importa cómo le quieras llamar, pero es algo que tú das para bendecir la obra del Señor. Hermano, si tú das para, es que el pastor, no te preocupes, Dios es el que me sostiene a mí. El que tú des es para que Dios te bendiga a ti, que bendiga tus finanzas. Y cuando tú ayudas a otra persona, esta persona no te está preguntando tiene o no tiene. Esta persona lo está recibiendo porque sabe que es lo que ella necesitaba. En una ocasión, Dios puso darle una ofrenda a un hermano de 500 quetzales. No es mucho, no es poco, pero eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Entonces, total de que yo haciendo cuentas, estoy un poco ajustado, ¿verdad? Y negociando con Dios, ¿y por qué no lo dejamos en 300? Va, hagamos una cosa. ¿Tú quieres 500? Va, perfecto. Este mes le voy a dar 300 y el otro mes le doy los 200. Así quedó bien contigo, Señor. Y como Dios sabe lo que tenemos y lo que no tenemos, y conoce la intención de nuestro corazón, llegué a la casa de una hermana a orar por su nueva casa. Y oramos, eso y lo otro. Y cuando terminamos de orar, yo ya me iba. Me dice: hermano pastor, mira, una ofrenda. Gracias por venir a orar por mi casa. Gracias, hermana, Dios le bendiga, que Dios se lo multiplique. Cuando llegué a mi carro y empecé a ver el dinero, eran exactamente los 500 quetzales que Dios había puesto en mi corazón darle a otra persona. ¿Y qué es un canal? Un canal solamente deja ver cómo pasa el agua, ¿verdad?, para el otro lado. Y así es Dios con nosotros. Yo solo vi los 500 quetzales que pasaron acá. Adiós. Literalmente. Así es como Dios actúa. Ahora, si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. De todas formas, los planes de Dios para ti son planes de bien, dice la palabra de Dios. Esto no es de vida o muerte, no es de salvación o perdición, pero sí es un reflejo de ser buenos cristianos, de amar a nuestro prójimo, de ayudar al que lo necesita.
Y yo sé y doy gracias a Dios que yo tengo una iglesia bendecida, una iglesia generosa y una iglesia que está pendiente de los demás. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos unos momentos y vamos a orar. Y déjame decirte que Dios es el que te sostiene. Déjame decirte que Dios es el que sostiene todo, sostiene nuestras vidas, sostiene la iglesia y nos sostiene a cada uno de los que estamos acá. Y no somos nosotros los que sostenemos, sino Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición y colaboremos en sostener a otras personas, ayudarlos a sostener su obra, la obra de Dios. Dios no necesita nuestro dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Lo que Él sí necesita y anda buscando es corazones dispuestos para ser de bendición a otros. Hermano, no mires lo que tú tienes o lo que no tienes para dar. Dios anda buscando dos cosas. Anda buscando corazones agradecidos, dispuestos a dar. Y lo segundo, canales de bendición para bendecir a otros. Si tú quieres ser un corazón agradecido y generoso para bendecir a otros, y quieres ser un canal de bendición y que Dios te use para llevar esa bendición, yo te invito a que ahí donde tú estás, tú le digas: Señor, aquí están estos panes y estos peces. Tal vez no es mucho, pero yo sé que con esto yo puedo bendecir a muchas personas. No porque yo sea bueno, sino porque tú vas a multiplicar lo que tú hoy por hoy has puesto en mis manos. Dile: Señor, bendíceme, bendíceme. No para vanagloria, no para ser engreído o orgulloso, sino bendíceme, Señor, para que yo pueda bendecir a los míos, para que yo pueda bendecir a otras personas, para que yo sea ese José que tú levantas en medio de las familias. Que todo espíritu de mezquindad, de avaricia, sea fuera en el nombre de Cristo Jesús, y que podamos ser personas generosas y que podamos ver tu gloria manifestada en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en todo lo que hay a nuestro alrededor. Porque nosotros queremos brillar con tu luz, queremos brillar con tu gracia y queremos amar con tu amor. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amaste al mundo. Eso se traduce: tú eres sumamente generoso, que amaste al mundo y que diste a tu único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es ser generoso. Tu palabra también dice que Cristo se despojó de sí mismo, tomando una forma de siervo, dejando su gloria, vino a esta tierra para traer salvación. Eso se llama generosidad. Eso se llama tener un corazón amoroso. Permítenos, Señor, ser generosos para ser de bendición a otros. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Espero que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón y que esa palabra inunde tu vida. Si este contenido fue de mucha bendición, compártelo con alguien que tú creas que lo necesita. Ahora, si tú quieres apoyar este ministerio, en la parte de acá abajo salen las cuentas bancarias de la iglesia. Y desde ya, muchas gracias. Y no olvides suscribirte y activar notificaciones para que juntos crezcamos en la fe. Y recuerda, vivamos para Cristo.